Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. En este día tan especial, en este día que estamos próximos a San Valentín, el día del amor, el día de la amistad, el día de hacer los mimos, los regalos. El día del amor, ustedes saben que en muchos países como Japón, por ejemplo, hay un día que las mujeres le regalan al hombre, al marido, al hermano, al padre. Y otro día que los hombres regalan a las mujeres. No tiene que ser pareja, tiene la hermana, la madre, una amiga. Así se festeja. A mí me ha tocado estar una vez en Japón cuando era el día que regalaban las mujeres a los hombres. Y todas las mujeres con chocolates y con flores y llevándole a los hombres, cosa que se ve muy lindo, porque por lo general es el hombre el que regala. Bueno, no dejen de regalar en ese día especial que es San Valentín, el día del amor, de la amistad. No dejen de regalar algo, aunque sea un chocolate, pero es muy lindo y a todos nos gusta recibir un regalito. Bueno, hoy quiero hablar un poquito para matizar un poco con todo lo que pasa, por supuesto. Quiero hablar un poquito de ustedes del COVID que seguimos teniendo. Y ustedes saben que en Inglaterra, a partir de la próxima semana, abren absolutamente todo. Se terminan las restricciones. Aunque la gente tenga COVID, puede salir manteniendo una distancia de 2 metros, pero puede salir, andar, no hay más cuarentena. Es como que reactivan todo, es como que no importa más nada y a vivir, con COVID o sin él, a vivir. Cosa que me parece raro, pero bueno, vamos a tener que ir acostumbrándonos. Pero por otro lado, les quiero contar que en China hay un pueblo donde encontraron 3 casos, solamente 3 casos de COVID, y cerraron todo el pueblo, aislaron el pueblo. O sea, cortaron el transporte, cerraron las escuelas, el trabajo. Nadie puede salir de ese pueblo ni entrar a ese pueblo para proteger a los ciudadanos. Entonces uno dice, pero ¿quién tiene razón? ¿Quién hace bien? ¿Cuál es la verdad? ¿El que abre todo o el que cierra todo? Yo creo que las economías no pueden subsistir cerrando todo, pero aún con COVID, abrir todo, o sea, aún con COVID estando infectado, la gente pueda salir a trabajar a la calle. No sé, es algo medio extraño. También, por ejemplo, en Argentina, ahora empiezan las clases y no se va a respetar más las burbujas, por lo menos en Capital Federal. Antes los chicos tenían un grupito y estaban en ese grupo. Bueno, ahora va a ser libre, tampoco le van a pedir un test para entrar al colegio. Es como que se está imponiendo la nueva modalidad o la nueva normalidad. Ojalá que esto funcione, ojalá que se pueda vivir con el COVID como que fuera una gripe nada más, un resfrío, una gripe, y podamos readaptarnos a esta vida, ¿no? Por otro lado, creo que el tema de las vacunas sigue por tiempo indeterminado. Creo que cada 6 meses más o menos vamos a tener una vacuna y otra vacuna y otra vacuna. Así que es como, bueno, hay que ir acostumbrándose a este tema del COVID y de las vacunas y hay que superarlo y hay que cuidarse. Yo sé que estamos todos cansados ya de esto, pero bueno, hay que cuidarse y en los países donde ahora comienza el frío, bueno, hay que tomar precauciones. Dicen que se contagia más la gente con el frío. Y por otro lado, otro de los temas que quiero tocar, que ya hablamos los otros días de la inflación. Ustedes vieron que al final en Estados Unidos salió el 7,1 o 7,5% de inflación, cosa que es muchísima inflación para Estados Unidos. Pero yo hablé un poquito de Argentina y del tema del acuerdo con el Fondo Monetario o no.
Y ojalá que se dé el acuerdo, porque para este año ya se da una inflación alta, entonces necesitamos ese acuerdo para que no caer en una hiperinflación. Pero bueno, esperemos que eso no suceda y que podamos vivir tranquilamente. Otro tema que me han pedido también que lo comente, los jubilados en Argentina están por debajo del índice de pobreza. O sea, la canasta básica de las personas es de 76.000 pesos. Para que se den cuenta, un jubilado está cobrando 29.000 pesos. Quiere decir que la canasta básica, para no ser pobre, quiere decir, el núcleo familiar, ¿no? Quiere decir que un jubilado o en un hogar que haya 2 personas jubiladas, pensionadas, lo que fuere, están por debajo del índice de pobreza. O sea, están casi en la indigencia, que no llegan a poder comprar el consumo mínimo. Entonces, creo que esas cosas hay que modificar. Creo que está todo muy bien, el tema de crecer, el tema de pagar, todo está muy bien. Pero cuando se trata de que una persona que trabajó toda su vida y que pueda realmente disfrutar cuando llega a una determinada edad, esté cayendo en el índice de la indigencia, y bueno, algo no está funcionando, algo no funciona. Bueno, amigos, a celebrar por favor el día de San Valentín con cuidado, con protocolos, pero a celebrar, júntense con amigos, con sus novias, sus esposas, sus amigas, júntense un ratito, con protocolos, con distancia, pero celebren. Realmente las cosas lindas de la vida hay que celebrarlas. Ustedes saben que con el virus todos nos dimos cuenta que no sabemos cuánto tiempo estamos en este mundo. Entonces hay que celebrar, hay que disfrutar de la vida y hay que celebrar. Así que los quiero mucho, no me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Y enjoy, disfruten, los quiero. Felicidades.